En un video anterior hablamos de cómo el afamado inversor Michael Burry estaba desembolsando importantes cantidades de dinero en la bolsa china. Sus inversiones incluyen, concretamente, poderosas empresas del sector tecnológico chino como Alibaba, JD.com y Baidu. Los grandes inversores, generalmente, suelen tener dudas a la hora de invertir en la economía del gigante asiático. Y razones no les falta. Aunque la verdad es que esto parece que está empezando a cambiar. Recientemente, Ray Dalio, gestor y fundador de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo, ha dado su opinión sobre China y es muy favorable. En el siguiente vídeo vamos a analizar si el gigante asiático puede ser una oportunidad, o por el contrario sigue siendo un mercado muy cerrado y poco confiable a la hora de invertir. Adicionalmente veremos qué empresas del gigante asiático tiene Dalio en cartera actualmente. La relación de Dalio con China viene de lejos. Bridgewater Associates fue de las pocas empresas extranjeras que colaboraron en la creación de la bolsa de Shanghái en noviembre de 1990. Dalio destaca por ser un inversor que estudia hasta el ultimísimo detalle financiero de una inversión. De esta manera, pudo amasar una inmensa fortuna gracias a su dominio del mercado de derivados de materias primas como el trigo y la soja. Esa habilidad pasmosa no pasó desapercibida para empresas de alimentación como Nabisco, y el principal proveedor de carne de McDonald's American Beef, como tampoco pasó desapercibida por gobiernos como el de la URSS, que fue asesorada por Dalio cuando intentaron abrirse a los mercados extranjeros, ni por varios inversores institucionales como el Banco Mundial que confiaron en Bridgewater para la comercialización de una serie de bonos globales. China venía realizando, desde la muerte de Mao Zedong en 1976, una serie de reformas estructurales para abrirse al mundo, y confiaron en la experiencia de Dalio para llevarlas a cabo. El inversor norteamericano expresa un profundo afecto por el pueblo y la cultura china, enfatizando que su compromiso con el país y sus mercados es inquebrantable, independientemente de las fluctuaciones económicas. El fundador de Bridgewater señala que un entendimiento profundo del país asiático es fundamental para cualquier inversor que desee tener una comprensión completa del panorama económico mundial. Hace hincapié en la importancia de la inmersión en la cultura y los mercados chinos como un componente crítico de su estrategia de diversificación global, especialmente considerando el papel dominante de China y Estados Unidos en las industrias más importantes. Esta relación de largo plazo, según Dalio, resulta esencial tanto para su estrategia de inversión como para su entendimiento global. El conocimiento profundo de la cultura y peculiaridades de China han sido claves para la estrategia global de otro superinversor como Jim Rogers. El conocido como Indiana Jones de las finanzas visitó al gigante asiático por primera vez en 1982 y supo anticipar antes que nadie su enorme potencial de crecimiento. Hacía pocos años que, sin renunciar del todo a los postulados socialistas, el sucesor de Mao, Deng Xiaoping, había impulsado una serie de valientes reformas para transformar una economía centralizada y planificada en una economía socialista de mercado. Los primeros cambios importantes se llevaron a cabo en el sector agrícola. Deng Xiaoping descolectivizó la agricultura y los campesinos pudieron quedarse las tierras en propiedad, estimulando la producción para sacar de la pobreza a millones de granjeros chinos. El gigante asiático se convirtió en líder mundial en producción de arroz, patatas, cereales, algodón y té. Posteriormente, el gobierno chino propulsó una reforma industrial en la que la producción pasaría paulatinamente de manos públicas a privadas, exceptuando el sector petrolero, eléctrico y bancario que siguen bajo gestión estatal. Poco después Xiaoping permitió, además, la entrada de capital extranjero por primera vez en 40 años con la creación de las llamadas zonas económicas especiales que incluían Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen. En el plano financiero el gobierno comenzó, en 1981, a emitir bonos del tesoro por primera vez desde la Revolución Comunista de 1949. Y en 1990 las bolsas de Shanghái y Shenzhen empiezan a operar con cierta normalidad aunque con limitaciones al capital extranjero. Este es precisamente uno de los puntos débiles del mercado financiero chino. Dalio no ignora esos problemas aunque argumenta que el preocuparse por estos problemas le permite manejarlos eficazmente.
Y destaca que, a pesar de los riesgos y controversias asociados con invertir en China, las oportunidades de inversión basadas en la valoración frente a los fundamentos son siempre identificables y valiosas. Y la bolsa china ofrece múltiplos baratos. Normalmente las mejores inversiones son aquellas que el mercado no quiere. Y en los últimos años, los osos han huido de China despavoridos. Desde finales de 2020, la renta variable china ha obtenido malos resultados e invertir en los valores del país asiático genera cierto escepticismo. Varias razones explican este bajo rendimiento. La primera es la crisis del sector inmobiliario tras el intento de control de precios del gobierno chino. La burbuja de precios en el mercado de la vivienda provocó una intervención del gobierno para frenar las subidas. El intervencionismo estatal supuso una drástica rebaja de la demanda de nuevas viviendas que arrastró a la quiebra al gigante Evergrande y a otras constructoras. El sector inmobiliario representa alrededor del 30% del PIB y su mala situación actual está teniendo un gran impacto en el crecimiento y la confianza de los chinos, ya que el sector inmobiliario representaba un componente importante de su riqueza. Si te está gustando el vídeo, dale un buen like, comparte, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. La segunda razón son las tensiones comerciales con Estados Unidos. En 2015 el gobierno de Pekín presentó Made in China 2025, una estrategia nacional con el propósito de transformar y modernizar su economía para dejar de ser la fábrica del mundo y emerger como líder global en hasta 10 industrias estratégicas. A falta de un año, China ha conseguido, como mínimo, ser líder en 3 sectores que lideran la economía como son la inteligencia artificial, la industria de semiconductores y el sector de vehículos eléctricos. Lo que evidentemente ha despertado todo tipo de recelos en Washington en los últimos años. Las 3 administraciones que desde 2015 han gobernado Estados Unidos, primero Obama, luego Trump, y por último Biden, han optado por maximizar su distancia tecnológica con el país, subvencionando la producción nacional, y por dificultar el desarrollo chino con tecnología americana, la imposición de sanciones, y el control de las exportaciones mediante aranceles a los productos chinos. Paradigmático resulta el caso Huawei. La empresa tecnológica china suscitó los recelos del presidente Barack Obama ante la posibilidad de que Pekín emplee su presencia en las redes 5G de telecomunicaciones como fuente de información privilegiada. Más tarde Donald Trump la incluyó en la lista negra del Departamento de Comercio por, presuntamente, su capacidad de poner en riesgo la seguridad nacional del país. Finalmente, durante el mandato de Joe Biden, las restricciones, lejos de aminorarse, se ampliaron significativamente. Las empresas estadounidenses no tienen permitido hacer negocios con Huawei, del mismo modo que las empresas extranjeras tienen prohibido vender ciertos chips informáticos u otros equipos que usen tecnología estadounidense. La contienda, bajo el estandarte de la seguridad nacional, ha derivado en una gran batalla por proteger las cadenas de suministro y el tejido productivo de la economía estadounidense. La última ronda arancelaria anunciada por Biden tenía un valor estimado de $18.000 millones. Acero, aluminio, semiconductores, baterías, paneles solares, pero sobre todo, coches eléctricos, donde las tasas se han cuadriplicado pasando del 25 al 100%. Y puede que sea solo el principio porque Trump si gana prevé elevarlas al 200%. Europa tampoco se queda atrás. En los últimos meses la Unión Europea ha subido una media del 38% los aranceles a las exportaciones de vehículos chinos. Adicionalmente, Europa aplicará diferentes derechos compensatorios a marcas como Tesla o BMW, quienes importan desde China algunos de sus modelos. La tercera razón es el todavía candente impacto del bicho. El efecto de la vuelta a la normalidad no fue tan significativo como en la mayoría de países desarrollados, mientras que la confianza de los consumidores en la economía china se vio sacudida y las altas tasas de desempleo fomentaron más el ahorro que el gasto. Precisamente el desempleo es la cuarta razón para que los inversores no inviertan en el dragón asiático.
Aunque la cifra de parados es baja desde un punto de vista occidental, un 5,3% anual en el primer trimestre de 2024, lo cierto es que resulta una tasa alta para China. Preocupa especialmente la tasa de paro juvenil, que es del 15,3%. Estos datos alejan los estereotipos sobre el trabajo de la población china. El aumento del desempleo entre la población joven con alto nivel de cualificación se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los dirigentes chinos. El gobierno teme una caída de la demanda interna que afecte al consumo. Las autoridades prometieron apoyo a las empresas privadas, que son las que normalmente absorben una gran parte de la mano de obra joven. En concreto, el Ministerio de Finanzas inyectó 8.700 millones de euros a las empresas y les prometió una serie de medidas, incluidos beneficios fiscales, para impulsar el empleo entre la población más joven. La quinta razón es el desmesurado aumento de la deuda pública en estos últimos años. China ha pasado de ser el principal acreedor mundial a ser el segundo mayor deudor del globo, con una deuda próxima al 300% de su PIB. El mayor problema proviene de la cantidad ingente de deuda oculta que presentan sus administraciones locales. Las últimas estimaciones la elevan a más de 70 billones de yuanes, unos 9 billones de euros, lo que supone más del doble del PIB de Alemania. Por si fuera poco, las agencias de calificación Moody's y Fitch rebajaron su calificación crediticia de AA a simplemente A, por lo que va a resultarle cada vez más dificultoso al gobierno chino colocar su deuda, amén de tener que financiarla más cara. La sexta razón que esgrimen los detractores es el descenso demográfico. China experimentó una disminución poblacional de 2,08 millones de personas en 2023, el doble de 2022. El país asiático ha experimentado una caída en las tasas de natalidad durante décadas, después de imponer una controvertida política de un solo hijo en la década de 1980 para controlar la sobrepoblación en ese momento. Esas restricciones se suprimieron en 2015, pero no han surgido efecto. Pese a que se introdujeron una serie de incentivos, como subsidios y pagos para alentar a las personas a formar familias, China sigue un proceso similar a otros de los países más poblados del mundo como India, Estados Unidos o Pakistán. También siguen un proceso de desindustrialización que deriva en precarios empleos del sector servicios. Los jóvenes chinos, en línea también con Occidente, optan por no tener hijos por el encarecimiento del coste de la vida. Y la séptima y última razón, esta intrínsecamente relacionada con la bolsa, es el endurecimiento normativo sobre diversos sectores de la economía china como el comercio electrónico y el sector salud. Multas milmillonarias a empresas como Alibaba por supuesto monopolio, o del Banco Popular de China Ant Group, plataforma de pagos online. Con sanciones como esta, el principal banco estatal protege su monopolio financiero. Menuda ironía, ¿verdad? Estas razones de peso alejarían a cualquier inversor, pero Dalio no opina así. Dalio menciona señales positivas de que China está preparándose para reducir el nivel de endeudamiento de manera equilibrada, va a promover el crecimiento sostenible a través de políticas monetarias y fiscales efectivas, confiando en que las medidas ayuden a reestructurar su sistema financiero y económico de manera productiva. La bolsa de Shanghái presenta unos múltiplos de 12 veces beneficios, mientras el S&P 500 lo hace a 22 veces, y el Eurostoxx cotiza a un múltiplo de 14. Los expertos esperan un crecimiento conjunto de los beneficios de las compañías chinas del 6% en 2025 y del 13% en 2026. Se espera que las 10 mayores acciones cotizadas chinas alcance una media del 10% anual de crecimiento en el próximo bienio. La mayor firma por capitalización de la referencia china, Industrial and Commercial Bank of China, el principal banco del país, tiene uno de los PER más bajos de la lista de 50 grandes, ya que no llega a los 6 veces beneficio. Otros bancos del país presentan unos múltiplos parecidos. La principal razón que esgrime Dalio es que prevé que China será una de las potencias del futuro y no quiere perdérselo. Y la conclusión a la que llegó en su día no fue si debería invertir en China, sino cuánto debería invertir en China. Para el exitoso inversor norteamericano, las inversiones descorrelacionadas entre sí le ayudan a diversificar su riesgo de cartera, aunque en este anterior vídeo vimos cómo últimamente sus estrategias no rendían tan bien como antaño.
Actualmente la segunda posición en la cartera de Bridgewater Associates con un total de 18 millones de acciones la ocupa el ETF iShares MSCI Emerging Markets, un ETF que invierte en países emergentes donde se incluye China por supuesto. En este ETF encontramos empresas como la propia Alibaba, Tencent y Meituan. Entre las acciones con más peso este ETF pondera un 5,52% en la cartera de Bridgewater. Mientras que la 21ª posición en cartera, y que es su primera acción no norteamericana, es Pinduoduo con una ponderación de casi un 1%. Pinduoduo es un comerciante minorista que se caracteriza por ofrecer grandes descuentos si se hacen las compras de manera grupal. En resumen, China presenta una serie de desafíos económicos, como el desempleo, presión demográfica e intervencionismo estatal. Su economía, pues, se parece cada día más a las economías occidentales. Inversores como Michael Burry, Jim Rogers o Ray Dalio, no obstante, tienen suficiente confianza como para invertir en el gigante asiático. La existencia de fantásticas empresas como Tencent, Alibaba o Pinduoduo, más los actuales múltiplos de valoración atractivos son algunas de las bazas a favor de invertir en China. ¿Y tú? ¿Tienes alguna inversión en empresas o ETFs que inviertan en China? Házmelo saber en los comentarios. Invertir en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio.